a darle la palabra al primer invitado que viene de la Asociación Colombiana de Derecho eh, Disciplinario, el doctor Juan Carlos Novoa. Van a tener un tiempo de 5 minutos y si no logran de pronto concluir, ahí miramos para darles un minuto más. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, a la mesa, a los honorables senadores que nos ven y nos escuchan telemáticamente. Para la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario es un honor poder participar de esta audiencia pública para tratar un tema tan álgido y tan sensible en lo que concierne a la estructura y ordenamiento político de nuestro país. Para empezar, quisiéramos decir que el objeto de la reforma, de acuerdo al informe, se centra en tres aspectos fundamentalmente. El primero tiene que ver con la flexibilización del cambio político sin perder la curul. El segundo es o tiene que ver con la limitación o restricción a la doble militancia para que no tenga efectos jurídicos, sino solamente políticos. Y el tercero concierne a la imposibilidad o la propuesta va en el sentido de impedir la coalición entre grupos significativos de ciudadanos y los partidos políticos tradicionales. Queremos destacar en primer lugar el informe de ponencia que hace el senador Chacón, en el sentido de poner en relevancia que en este asunto hay tranquilidad por cuanto hay libertad configurativa del legislador para hacer reformas en estos puntos. Es decir, desde la asociación vemos que este aspecto es importante porque no habría el riesgo de la sustitución de la Constitución, que es uno de los parámetros que tiene la Corte para analizar las reformas constitucionales que emita el constituyente derivado, en este caso el Congreso de la República. Y en segundo lugar, el argumento transversal de esta reforma que está apoyado en los derechos políticos vistos desde el punto individual del candidato y el elegido a la corporación pública. Esos derechos políticos que permitirían flexibilizar, según el informe, el cambio de partido sin la rigidez que hoy día se tiene por virtud del acto legislativo de 2009. Y consideramos que en lo que tiene que ver con estos dos fundamentos está bien. Sin embargo, vamos a dar, señor presidente, nuestro punto de vista sobre estos tres asuntos y en vista de que ya va corriendo el tiempo, le rogaría el favor de que nos regale un poco más de tiempo. En cuanto al primero, que es el asunto más álgido, tal vez, de la reforma, que tiene que ver con la flexibilización de del cambio político sin perder la curul. Al respecto, debemos decir que lo que está detrás de esto, como primer punto, es que es la representación política que se deriva de la democracia, obviamente, representativa que tiene nuestra Constitución. Y esa representación política es como una moneda que tiene dos caras. Una, la de los derechos políticos, por la cual se accede a la curul, y la otra, y es la que echamos de menos desde la academia, es el estudio del deber político correlativo que se genera en el ejercicio de ese derecho político. ¿Cuáles son las dos caras? El derecho político, pero a su turno, cuando se alcanza la curul y la representatividad del pueblo, surge inmediatamente por la investidura el deber político y las responsabilidades políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho político individualmente considerado no es absoluto. Tiene limitaciones y las limitaciones se encarnan en el deber político que instituye la misma Constitución. Tenemos que hacer referencia indispensable del artículo 133 de la Constitución Política, que establece con claridad que el elegido popularmente, los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
y dice a renglón seguido, el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Esto podríamos llamarlo como la alteridad política. A un derecho político como el que estamos analizando le surge correlativamente un deber y una responsabilidad también de orden político. ¿Esto a qué va? 3 minutos más. Esto va a que debe consultarse ese deber político que de acuerdo al 133 de la Constitución es la justicia y el bien común. ¿Cuál es el bien común en este caso? Se traduce en la garantía de la sociedad de que los elegidos popularmente, en este caso los de miembros de corporaciones públicas, actúen de acuerdo al ideario del partido a través del cual se hacen elegir. Por tanto, consideramos respetuosamente que una vez elegida la persona en un cargo como el congresional, como el que se discute, prima el bien común antes que los intereses particulares del elegido. No puede verse este asunto solamente desde el cariz del derecho político del candidato a elegirse nuevamente, sino que debe verse también desde el prisma del deber político. Por eso es que el acto, el constituyente derivado, en este caso el Congreso, ha sido coherente con la reglamentación de ese deber político, equilibrando la balanza entre derecho político y deber, restringiendo la posibilidad del cambio de partido sin asumir ningún tipo de consecuencia jurídica. En ese sentido, nos preguntamos desde la academia, ¿cuál es la razón por la cual retroceder o devolvernos a esa flexibilización total sin que exista algo que equilibre esa balanza del deber político del elegido popularmente frente, como lo dice la Constitución, a la sociedad y sus electores? Y una última palabra respecto de los dos puntos siguientes, sobre la doble militancia, coherentemente, si hay lugar a la restricción por el deber político que se asume, pues debe también haber consecuencias jurídicas. No estamos de acuerdo es en que la doble militancia se castigue cuando hay coalición. Parece injusto, como lo ha venido elaborando el Consejo de Estado, que la doble militancia cuando se está en coalición se castigue. No tiene sentido, señor presidente y demás congresistas, que en la coalición solamente se me permita recibir apoyos y no darlos. Parece de falta de justicia o de coherencia política que solamente se dé en una sola vía el apoyo político cuando hay coalición. Pero esto podría ser un asunto de reforma simplemente legal, estatutaria, o si se quiere se podría introducir también en la reforma al artículo 107 de la Constitución Política, que veo que es el que está proponiéndose. Y una última palabra frente a la coalición de grupos significativos y partidos políticos. En esto simplemente habría que decir que coherentemente con el informe de ponencia, si los derechos políticos se llevan al extremis de ser casi que absolutos, pues no debería restringirse la coalición entre los grupos significativos y los partidos tradicionales. Debería ser coherente en ese sentido y no restringirse como se propone en la reforma constitucional. Muchas gracias, señor presidente, a usted por la paciencia y a los que nos escuchan telemáticamente. A usted, doctor Nova, gracias por su intervención.